nada? Bueno, es un día muy especial, ¿verdad? No es porque sea domingo. ¿Se escucha? No. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Ahora sí? Ahora sí. Okay. Bueno. Hoy vamos a ver una lección muy importante, ¿verdad? Muy bonita. Y nuestra lección se va a basar en el libro de Marcos, en su capítulo 10. Así es que vayan buscando sus Biblias y abriéndola en el libro de Marcos, en su capítulo 10. Y vamos a estar dando lectura del 32 hasta el 41. Así es que si lo van buscando, por favor, y vamos a empezar a dar nuestro estudio en esta tarde. Ya todos tienen sus hojitas, ¿verdad? Bueno, pues la lección de hoy es una nueva unidad, la unidad 3. Estuvimos hablando acerca del principio del ministerio de Jesús, donde dice que Él llamó al arrepentimiento cuando vino, ¿verdad?, por primera vez a este mundo. Cuando Juan el Bautista dice que miró que venía hacia Él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y desde ese día empezó a llamar Jesús a los seguidores de Él a arrepentirse de sus pecados. Entonces la segunda unidad se enfocó Jesús respondiendo a las necesidades humanas a través de la fe en diferentes circunstancias. ¿Se acuerdan? Cuando Jesús sanó a la mujer que tenía flujo de sangre, al siervo del centurión, al endemoniado, bueno, muchos milagros. Sanó a la suegra de Pedro. Y la última que estábamos viendo, pues hace 8 días. ¿Quién se acuerda de la lección de los 8 días? ¿Acuerdan que un hombre vino a Jesús? Y dice que su hijo estaba endemoniado. Y llegó a Jesús y le dijo: ¿sabes qué, Jesús? Pues yo traje mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran, pero ellos no han podido sanarlos. Y Jesús reprendió, ¿verdad?, la poca fe de los discípulos. Y luego dijo que lo trajera. Y pues Jesús hizo un grande milagro, ¿verdad?, sanando, ¿verdad?, a este joven, o no sé qué tantos años tendría. Bueno, ese fue el enfoque de la segunda unidad. Hoy vamos a empezar una tercera. Jesús da su vida por los pecadores. Quiero que se imaginen una cosa. Bueno, los que ya tienen hijos grandes o los que tienen pequeños, más bien los que tienen hijos pequeños. Yo recuerdo que cuando mi hijo, Jacob, el último, empezó a ir a la escuela, iba pues precisamente aquí en Red Rock. Entonces, ya ves que lo evalúan a los niños de cómo se comportan en la escuela, con sus compañeros y todo eso. Y a veces dan ¿cómo se dice? Un resumen, o ¿cómo se dice? Un reporte, ¿verdad?, del niño, de cómo se porta y qué habilidades tiene. Imagínense que un maestro lo llamara y le dijera: ¿sabes qué? Su hijo tiene unas buenas habilidades para servir. ¿Qué usted respondería? Como siervo, como servidor. O si le llamaran y dice: ¿sabes qué? Su hijo pues tiene habilidades para ser un buen líder. Así que va a estar sobre todos. Porque hay muchos niños así, desde pequeños. Piense en esas dos áreas.
mientras empezamos el estudio. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más por esta gran oportunidad que nos das de poder estar una vez más reunidos en tu casa para agradecer, Dios mío, para exaltar y para bendecir tu santo y bendito nombre, ya que tu nombre, Padre Santo, es sobre todo nombre, porque tú reinas, Padre Santo, sobre todo. Tú eres el dador de la vida, bendito Dios. Tu palabra nos dice, bendito Dios, que tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin. Tú eres, Padre Santo, el más grande y más poderoso sobre todo este universo. Por eso, Dios mío, te exaltamos y te bendecimos y reconocemos, bendito Dios, que de ti viene la sabiduría, y es por eso que, Dios mío, nos sentamos a tus pies para poder aprender de tu palabra. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos 3 puntos para hoy. El tema es el camino del servicio. El primer punto, ¿cuál es? Jesús, dice, habla de su muerte. ¿Cuál es el segundo? El tercero. Ok. Tenemos 3 puntos, pero me voy a tomar el atrevimiento, a ver si nos regañan de la hermana Ruth, que es la líder de la escuela dominical, de cambiarle los nombres a los 3 puntos. El primero le vamos a poner: la motivación del servicio debe de ser el amor. Primer punto. Segundo punto: la verdadera grandeza es servir a los demás. Y el tercer punto: el modelo de servicio es Jesús. Amén. Dice la verdad central: Jesús proclama que su vida y su muerte son una demostración de que Él se daba en servicio completo a la humanidad. ¿Lo leen ustedes? Fuerte. ¿De verdad central? Jesús. Amén. Es una frase muy profunda, ¿verdad? Dice que Jesús proclama que su vida y su muerte son una demostración. O sea, su vida, cómo es que Él vino después de que es Dios. El libro de Filipenses 2 nos describe muy exactamente, ¿verdad?, la grandeza de Dios, que dice que siendo Él en forma de Dios, dice que no estimó al ser igual a Dios, sino que se despojó de toda su gloria. Por eso dice aquí: Jesús proclama que su vida y su muerte son una demostración de que Él se daba en servicio completo a la humanidad. O sea, que no se reservó nada, sino que todo lo que es Él se dio para el rescate de una humanidad perdida. Sí, de una humanidad que estaba sin esperanza, que iba sin rumbo, sin esperanza, que el único destino que nosotros teníamos antes de conocer o que Jesús nos alcanzara y nos perdonara era el infierno. Por eso me gusta mucho ese canto que dice: ¿a quién iré? Porque dice: Él cambió nuestra eternidad. ¿Sí? Porque todos somos eternos. Todos vamos a vivir toda una eternidad. Pero cuando estábamos muertos de nuestros delitos y pecados, nuestra eternidad era el infierno. Pero que dice: vino Jesús y cambió esa eternidad del infierno a una vida eterna con Cristo Jesús. Entonces dice que Jesús es una demostración de que Él se daba en completo servicio a la humanidad. Texto para memorizar, lo encontramos más abajo, Marcos 10, 45, y dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando leemos la palabra de Dios y encontramos frases o palabras puntuales o exactas que debemos de considerar. Por ejemplo, aquí la palabra muchos. No dice todos, ¿verdad? ¿Por qué no dice todos? Porque no todos han decidido aceptar ese regalo que Dios ha dado a la humanidad. Lo bueno del caso para nosotros es que nosotros sí le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, ¿o no? Amén. Si alguno no lo ha aceptado, hoy es tiempo. Hablaba yo con una de mis hijas y le decía, a veces hablamos de la gracia de Dios, pero no tenemos en nuestro corazón o nuestra mente la grandeza de la gracia de Dios. Porque cuando no había gracia, estamos bajo la ley. Y la ley condenaba al pecador. ¿Y qué pasaba con ellos? Lo mataban. Cuando le trajeron a la mujer adúltera a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? A esta mujer la encontramos en el acto pleno del adulterio. Y la ley dice que nosotros la debemos de apedrear. ¿Qué dices tú? La ley condenaba y daba muerte al pecador. Ahora estamos bajo la gracia. Y dijo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? O sea que las cosas que se escribieron en la palabra de Dios es para que no pequemos. ¿Y cuáles son esas cosas que están escritas en la palabra de Dios? Que Dios se ha dado por amor para el mundo, para rescatarnos. Entonces nuestro agradecimiento debe ser una vida de obediencia a Dios. Esas cosas se han escritas para que no pequemos. Pero la gracia de Dios es muy grande. Y dice, pero si alguno hubiere pecado. Abogado, dice, tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Se dan cuenta de la gracia de Dios? Todavía nos dice Juan, estas cosas se han escrito para que no pequemos, pero si pecamos, tenemos todavía la oportunidad de arrepentirnos. Y la sangre, dice, de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Por eso es que cuando uno rechaza la gracia de Dios, dice que no hay más sacrificio para él o para ella, sino que dice que una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué? Porque ha rechazado esa gracia, ese amor que Dios ha dado al mundo. Después de que dejó toda su gloria, vino y su vida y su muerte demostró una completa servicio a la humanidad. Entonces, dijimos que el primer punto, ¿cómo le íbamos a llamar? El motivo del servicio debe de ser el amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Por qué vino Jesús a morir? Vino por amor. Voy a pedir que alguien, ¿no tiene micrófono? No, sí tiene micrófono. Si alguien quiere participar, que levante su mano para que nuestra hermana Judith le lleve el micrófono y pueda leer con voz fuerte. ¿Alguien quiere participar? Allá nuestro hermano. Marcos 32 y 30 al 34. Jake, no hay nadie allá. ¿Ese está prendido? Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron
y le seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir que las cosas que les habían de acontecer. Hasta el 34. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y los condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. La descripción del sufrimiento de Jesús lo encontramos en el capítulo 34, que dice que será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y dice, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, le escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día, dice, resucitará. Imaginen ustedes que ya saben lo que les va a pasar, que van a pasar por un dolor, un sufrimiento grande, pero todavía van con valor, decididos, ¿verdad?, a sufrir esa muerte o esa condena. Dice que Jesús iba delante de ellos y se asombraban de él. Los discípulos se asombraban de él, porque Jesús ya les había dicho mucho antes de que él iba a ser entregado y iba a ser muerto por los gentiles, por los judíos. Sin embargo, dice que él iba delante. Y ellos se asombraban y le seguían con miedo. Entonces, volviéndose a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas. Le condenarán a muerte. Cuando leemos la palabra de Dios, encontramos versículos como el de Primera de Juan 4:18. Dice, en el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor, dice, echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Jesús no temía a padecer, porque él tenía un objetivo, tenía una misión que cumplir. Entonces él iba decidido, ¿verdad?, a cumplir su misión en esta tierra, a que su vida fuera una demostración de compromiso con la humanidad. No solamente habló y decir, ¿saben qué? Yo los amo, yo los voy a rescatar, no. Sino que también él hizo las obras para que pudiéramos nosotros ser redimidos. Entonces dice que él iba a Jerusalén, pero los discípulos tenían miedo por lo que ya Jesús les había dicho. Mientras se acercaban a Jerusalén, dice, los discípulos sentían el peligro de su misión. Jesús era un hombre buscado y aún Jesús iba adelante. Por lo tanto, los discípulos se asombraron de la determinación de Jesús y ellos tenían miedo del destino que le esperaba en Jerusalén. Algunas veces hablamos del amor de Jesús, pero no enfatizamos tanto el amor de Jesús que tuvo por nosotros. Como que lo vemos nada más superficialmente y no ahondamos en el amor que Dios tuvo para con nosotros. Y es muy importante que busquemos, o sea, que nos llenemos de conocimiento de lo que Dios hizo por nosotros. Porque cuando nosotros no conocemos a Dios, no podemos vivir una vida agradecida con Él. Muchas veces, en algunas veces he dicho esto, que
Nosotros podemos hacer algo bueno para alguien, pero si esa persona no sabe quién hizo esa cosa buena o esa obra buena para él, nunca va a venir a nosotros y decir gracias, ¿verdad? Aunque haya recibido el favor, pero si no sabe que nosotros lo hicimos, no va a venir a decir gracias. ¿Por qué? Porque no sabe quién lo hizo. Cuando nosotros conocemos lo que Jesús hizo, lo que Dios hizo, ¿verdad?, al enviar a su Hijo a morir a esta cruz, y vemos el sufrimiento que él tuvo, que él padeció, que dice que lo iban a entregar a los gentiles y lo iban a escarnecer, lo iban a azotar y a escupir y a maltratarlo. Cuando nosotros vemos todo eso, nos damos cuenta que verdaderamente ese amor fue un amor grande, inmenso, un amor que no tiene fin. Entonces podemos vivir agradecidos. Si nosotros queremos servir a Dios, debemos de tomar ese ejemplo de servicio, de amor. Porque si nosotros servimos y lo hacemos para que alguien vea lo que nosotros hacemos y después no reconocen lo que nosotros hacemos, nos vamos a frustrar. Porque estamos haciendo las cosas para que alguien lo mire, para que alguien vea lo que estemos haciendo y puedan reconocernos. Y si eso es lo que estamos esperando, y si en algún momento alguien dice, oh, este hermano, esta hermana está trabajando muy bien, le vamos a dar un reconocimiento, ¿verdad? Y entonces traen y saben y se lo entregan, y luego cuando ve el reconocimiento que le dan, dicen, ¿a poco nada más es esto? ¿Verdad? Si yo he hecho mucho, como que no es suficiente el reconocimiento que le dan a la persona cuando lo que él está buscando es eso. Sin embargo, cuando nosotros servimos por amor, no esperamos a cambio nada. Jesús sirvió por amor. Por eso el punto 1 se llama la motivación del servicio, es el amor. Marcos comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre debía padecer mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar después del tercer día. Esto le decía claramente. Entonces dice, Pedro le tomó aparte y comenzó, dice, a reconvenirle, como a decirle, ¿sabes qué, Jesús? No es necesario que tú sufras todo esto. Pero él estaba decidido, ¿verdad?, a ir hasta la cruz. Aquí en el papelito que tenemos hay en la segunda frase, dice, Jesús reunía a sus discípulos para recordarles vez tras vez lo que habría de acontecer, y ellos escuchaban con dolor sus comentarios, sabiendo que así habría de ser. Él no les ocultó que subiría a Jerusalén para ser entregado a los principales sacerdotes y los escribas. Conocía la condenación a muerte a la que sería sentenciado. No ignoraba el escarmiento ni los azotes, tampoco los escupitajos y la violencia. Pero actuaba, dice, con la seguridad que el Hijo del Hombre, dice, habría de resucitar al tercer día. Siempre que hablaba del sufrimiento y de la muerte, lo hacía con claridad. Aunque la actitud mental de sus discípulos, dice, pareciera lenta para comprenderlo. Hablaba del sufrimiento con la seguridad de la consolación del Espíritu y de su muerte con la seguridad de la vida eterna. Dice que Jesús no ocultó nada a sus discípulos, sino que siempre les dio a conocer lo que iba a suceder. Y es por eso que estos hombres, discípulos de Jesús, estaban
asustados por cómo es que Jesús describía su futuro, su muerte. Y a veces pues no lo entendían. Cuando nosotros vemos el sufrimiento que Jesús tuvo para rescatarnos, para darnos una nueva vida, nosotros debemos de corresponder a ese amor, sirviéndole. Los discípulos, cuando Jesús ya había ascendido al cielo, dice que empezaron a predicar la palabra de Dios. Y muchas veces dice que los agarraban, los encerraban y los maltrataban, los golpeaban. Pero cuando ellos salían de esos lugares, dice que salían gozosos, contentos. No se gozaban quizás por los azotes que le daban, porque pues yo pienso que sí duele, ¿no? Se gozaban por haber sido, dice, tenidos por dignos de sufrir, así como su maestro. O sea que había algo muy cercano con su maestro. Habían aprendido de Jesús. Entonces que ellos se gozaban de haber tenido o de haber sido dignos de sufrir por causa de Jesús. No es que los discípulos se regocijaban en el sufrimiento, sino que se gozaban por ser hallados dignos de sufrir, como su maestro, ya lo dijimos. Ellos se regocijaban en identificarse con Jesús y gustosamente y se padecían por causa de Él. Nosotros no hemos sufrido, pues no hemos pasado por eso. Pero dice, Jesús decía que cuando nosotros seamos maltratados, cuando vituperados, seremos bienaventurados, seremos bendecidos, porque dice que así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Todos los profetas de Dios sufrieron, no los querían. Daniel lo aventaron al foso de los leones. Los tres amigos de Daniel lo echaron al foso al horno de fuego. Elías dice que lo persiguieron para matarlo. Bueno, y si nos ponemos a recordar, todos sufrieron, pero lo hacían por amor. Entonces, por eso es que el primer punto, ¿cómo se llamó? La motivación del servicio debe de ser amor. Segundo punto, la verdadera grandeza es servir a los demás. Maniobra, dice, de Jacobo y Juan, aquí en la hoja que tenemos. Pero ¿por qué es que le puse la verdadera grandeza? Es servir a los demás. Porque aquí la historia, cuando lo estaba leyendo, me acordé de una de mis hijas. Cuando a veces llegaba donde estaba yo y me decía, ¿sabes qué? Necesito pedirte algo, pero quiero que me digas que sí. Antes de que me dijera qué. Pero dime que sí. Pues primero dime qué quieres. No, primero dime que sí. Y me imaginaba yo a estos discípulos de Jesús diciendo eso. Porque dice, entonces de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dice, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. ¿Ven? O sea, antes de decirle qué quieren, dijo, pues concédenos lo que te vamos a pedir, antes de que le pregunten qué quieren. Por eso digo que me recordé de una de mis hijas, que siempre que quería algo llegaba y me decía, ¿sabes qué? Quiero algo, pero yo quiero que me digas que sí. Porque si era algo que no le iba a dar, pues automáticamente cuando me iba a decir, no te lo voy a dar. Pero como yo ya iba a dar mi palabra en decirle que sí te lo doy,
Ya dijiste que sí, ¿verdad? Y estos discípulos, dice Jacobo y Juan, dice hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que yo os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda. Entonces Jesús le dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos, sin pensarlo, ¿verdad? Claro que podemos. Jesús le dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado y seréis bautizados. Pero el sentarlos a mi diestra, a mi derecha y a mi izquierda, dice, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Y yo pensaba que los discípulos siempre vivían contentos, en armonía. Y por eso como que me daba risa cuando estaba leyendo esto. Dijo, cuando oyeron los otros 10 que Jacobo y Juan habían pedido esos 2 puestos al lado de Jesús, se enojaron con ellos. ¿Qué hubiera hecho usted? Lo que pasa es que Jesús antes de eso ya le había dicho que ellos iban a reinar sobre 12 tronos. Entonces ellos querían la posición más grande, estar al lado de Jesús, reinando. Dice, a pesar de la declaración, continúa su padecimiento, dice, venidero. Los discípulos aún pensaban que cuando Jesús llegara a Jerusalén, él establecería un reino político, o sea que iba a tomar el reino, iba a derrotar al imperio romano. Entonces ellos tenían fe, pero también querían un puesto grande, donde pudieran ser vistos como los más grandes, ¿verdad?, con Jesús. Dice aquí, Jacobo y Juan pidieron posiciones de un estatus muy alto en la administración de Jesús, quienes anticipaban que sería instalado pronto. El lugar de honor era el asiento de la derecha. El lugar de segundo honor era el asiento de la izquierda. Ellos pidieron los 2 lugares más prestigiosos en la administración de Jesús. A veces, cuando nosotros pedimos mal, y lo aprendemos en el libro de Santiago. Dice que a veces nosotros pedimos a Dios y oramos a Dios y le pedimos que nos dé lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros queremos. Pero muchas veces que pedimos mal, por eso es que no recibimos. A veces no sabemos lo que pedimos, porque quizás lo que pedimos nos va a apartar de Dios. Y estos 2 hombres dicen que no sabían lo que estaban pidiendo. Porque cuando le dijo que ustedes pueden ser bautizados con el bautismo, que yo voy a ser bautizado y también beber de la copa de la cual yo voy a beber, dijeron, sí, nosotros podemos. Eso significaba el sufrimiento también. ¿Sí? Significaba el dolor. Significaba padecer. Y hasta la muerte por causa del Evangelio o por causa de ese amor a Jesús. Eso es lo que significaba eso. Y ellos dijeron, sí, podemos. Y resulta que, aunque Jesús no les prometió el sentarse a su derecha y a su izquierda, el padecimiento que ellos aceptaron pasar, lo pasaron. Dice que, la historia dice que Jacobo fue decapitado, le cortaron la cabeza, y fue el primer discípulo en morir de esa manera. Aunque mucho antes Esteban ya había muerto apedreado también, pero no era parte de los 12 discípulos de Jesús.
Pero Jacobo era parte de los discípulos de Jesús. Entonces fue el primero en morir decapitado. Y eso es lo que había pedido. Por eso a veces nosotros no sabemos lo que pedimos. Juan también murió. También dice la historia que a él lo quisieron matar y lo metieron a un contenedor, dice que lleno de aceite caliente, hirviendo. Pero dice que él pudo soportar eso. Imagínense ustedes. Y luego lo exiliaron en la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Ellos pidieron eso y Dios se lo concedió. Por eso a veces nosotros debemos de considerar lo que pedimos a Jesús, a Dios. Bueno, entonces le dijo Jesús, ya que Jacobo y Juan aún trabajaban bajo, dice, las ideas carnales. ¿Dónde estamos? Perdón, que yo me perdí aquí. En el 38. Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. Dice, ya que Jacobo y Juan, dice, aún trabajaban bajo las ideas carnales en cuanto al reino de Dios, ellos en realidad no tenían una idea que se tenía que hacer para ser grande en el reino, pero no fue debido a que Jesús se los dijo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo? Como iba a resultar, dice, ambos, Jacobo y Juan, tomaron el vaso y fueron bautizados en el sufrimiento, pero a cada uno experimentó el sufrimiento de distintas maneras. No es que nosotros lleguemos a tener un puesto grande, alto, para que Dios nos considere como siervos útiles. Ellos querían verse, ¿verdad?, en lo más alto. Sin embargo, no era, ¿verdad?, la verdadera grandeza eso, sino que la verdadera grandeza es servir a los demás. Y vamos a ver por qué. Tercer punto, en la hoja que tenemos, dice nuevos principios en el reino espiritual. Pero aquí le pusimos el modelo de servicio es Jesús. Mas Jesús, dice, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes, dice, ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Si Jesús, siendo el Dios de la creación, se despojó de su gloria para venir a servir, nosotros, ¿qué hemos dejado? No teníamos nada, ¿verdad? Dice que los gobernantes de las naciones se enseñorean de sus ciudadanos, porque pues se sienten grandes, se sienten poderosos. Y entre más alto tengan el cargo, más poderosos se sienten, porque tienen dominio sobre más personas, sobre más pueblos, sobre más ciudades. Pero dice que eso no va a ser así entre nosotros, sino que el que quiera hacerse grande, dice, será vuestro servidor. En el papelito que tenemos dice, el enojo de los otros 10 apóstoles, compañeros de Jacobo y Juan, no se hizo esperar. Ninguno creyó que era hora de estar haciendo esas preguntas. Pero ¿saben por qué se enojaron? La realidad es que cada uno de ellos quería
ese puesto y ya se lo habían ganado. Por eso se enojaron. Ajá, o a lo mejor que se le había ocurrido, pero pues no se atrevió a ir, ¿verdad? Y nosotros como servidores de Dios, de Jesús, no debemos de considerar un puesto para ser servidores de Jesús. O sea, el puesto que tengamos nosotros no nos va a hacer mejores. Una vez me preguntaron y me dijeron que cómo me sentía yo. Yo, ¿cómo te sientes? Porque, no sé cómo decirlo. Dice, te eligieron de una manera incorrecta. Y luego le dije, no, pues que yo no andaba buscando ningún puesto. Yo no me estaba sirviendo a Dios. Nunca llegué y empecé a pedir un puesto. Ni como maestro, ni como músico, nada. Y siempre lo he hecho así. Pero muchos piensan que el tener un nombre, un puesto, es lo mejor. Pero es el orgullo que hay en el corazón del hombre, que todos quieren que todos lo vean, que todos se admiren de él. Pero en el reino de los cielos, dijo Jesús, que no debe de ser así, sino que el que sea grande, dice, entre vosotros, dice, será vuestro servidor. Y Jesús no solamente lo dijo, sino que también lo vino a demostrar. No nomás habló. En la comunidad del reino, dice, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. En la comunidad del reino, estatus, dinero y popularidad no son requisitos previos para el liderazgo. El servicio humilde es el más grande y único requisito que es demostrado por ser el propio ministerio de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Muchas personas están en el ministerio por lo que pueden recibir, ya sea material o emocionalmente, de las personas en lugar de lo que ellos puedan dar. O sea, buscan reconocimientos. Y para dar su vida, dicen, rescate por muchos, Jesús. Esta es una de las grandes declaraciones que Jesús hizo de sí mismo y de su ministerio. Para terminar, voy a pedirles que vayamos a Juan. Juan 13. Y ahí vamos a ver los 3 puntos que dijimos. Juan 13. No vamos a leer todo el capítulo, pero vamos a leer solamente partes del capítulo 13. Ya lo tienen, ¿verdad? La motivación del servicio debe de ser el amor. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre como ya había amado a los suyos, que estaban en él, dice, los amó hasta el fin. Sí, él vino a servir por amor. Nos amó desde antes de la fundación del mundo y nos va a amar por toda una eternidad. Entonces, dice, ciertamente Jesús había amado a sus discípulos, los había guiado, enseñado, cuidado, protegido. Lo que Jesús les había dado era más de lo que cualquier maestro o líder le daría a los suyos. Eso es lo que Jesús dio. Entonces, por eso hace rato mencionábamos Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó. Esa palabra tal habla de la
grandeza o del tamaño del amor que Dios tuvo para con nosotros. Y 1 de Juan 3:1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre. La palabra cuál habla de la calidad del amor que Dios tuvo para con nosotros. Por eso es que dice que aquí nos amó, o amó a sus discípulos hasta el fin, hasta el final. El segundo punto dice: la verdadera grandeza es servir a los demás. Y vamos a leer el capítulo 13, versículo 4. Dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Jesús vino a hacer una demostración de servicio, de humildad. El que lavaba los pies, dice que era el servidor más bajo que había. O sea, el ayudante del servidor. Dice que, si ustedes recuerdan, que cuando un judío tenía una deuda tan grande que no podía pagar, dice que se daba como esclavo a alguien, al que le debía. Pero dice que los sacerdotes habían puesto una cláusula ahí y decía que este hombre era servidor, pero no tenía que lavar los pies. Ellos eran los siervos, ¿sí? que se daban a sus deudores, pero ellos no tenían la responsabilidad de lavar los pies a los visitantes, sino que había otro menor que ellos. Y Jesús lo hizo por nosotros. O sea, Jesús dio esa demostración de amor. Dice que ellos ya habían llegado y se habían sentado a cenar, y nadie de ellos había pensado en lavarle los pies a Jesús. Dice que ya estaban cenando. Por eso dice que se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Por eso es que la verdadera grandeza es servir a los demás. Y por último, el modelo de servicio es Jesús. Vamos a leer Juan 13, del 12 al 15. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien. ¿Por qué dice? Porque lo soy. Dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. ¿Qué dice el 15? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros, dice, también hagáis. Entonces, ¿quién es el modelo de servicio? Fue el mismo Jesús, ¿sí? Eso no solamente vino a hablar, sino vino a demostrar con hechos que el verdadero servicio, la verdadera grandeza es servir a los demás, así como Jesús lo hizo. El 17 dice: si sabéis estas cosas, ¿qué dice? Bienaventurados seréis si las hacéis, hiciereis. Entonces ya sabemos, ¿verdad? Sabemos lo que debemos de hacer para ser grandes, servir a los demás. Porque dice aquí, dice, si sabéis estas cosas, dice, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si no las hacemos, solamente las conocemos, pues no vamos a ser bienaventurados.
Pero somos bienaventurados cuando sabemos lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Amén. Y el modelo de servicio pues es Jesús. ¿Cómo se llamó la lección? El camino del siervo. ¿Cuáles fueron los 3 puntos? Y el modelo de servicio es Ok. ¿Otra vez? La motivación del servicio, dice, debe de ser el amor. 1. La motivación del servicio debe de ser el amor. Si no lo hacemos con amor, no sirve de nada. Dijo Pablo que él dijo, yo puedo dar mi vida, mi cuerpo para ser quemado, dice, pero si no tengo amor, nada soy. Entonces, el verdadero motivo del servicio es el amor. ¿El segundo? La grandeza del servicio es servir a los demás. ¿El tercero? Amén. Pues que el Señor les bendiga, mis hermanos. Y dejo el pastor con nosotros, pero no se gusta el micrófono. Y si no, pues mejor oramos, ¿verdad, pastor? Te damos gracias, Dios, en esta preciosa tarde, por Dios mío, por esta linda oportunidad que nos dices de poder estar en tu casa y aprender de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a ser hacedores y no solamente oidores de tu palabra, ya que tu palabra nos dice, Padre Santo, que seremos bienaventurados cuando sabiendo lo que debemos de hacer y las hacemos. Ayúdanos, Padre Santo, a llevarlo en nuestro corazón, en nuestra mente, que en el momento, Dios mío, adecuado, cuando estemos no adentro de este edificio, sino afuera, podamos, Padre Santo, ponerla en práctica. Te damos toda la gloria, Señor, te damos toda la honra y te honramos y te bendecimos en esta noche. Te pedimos, Dios mío, que tú vayas con cada uno de nosotros a nuestros hogares, que tú seas, Padre Santo, cuidándonos, guardándonos en todo tiempo. Que tu bendición, Padre mío, esté con cada uno de nosotros, con cada familia, con cada esposo, con cada esposa, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y estamos despedidos. Y no sé a dónde se van a reunir los que se van a quedar. Yo creo